Marcos 4, versículo 23. Marcos 4, 23 y 24. Amén. San Marcos 4, 23, 24. Dice la palabra de Dios. Leamos todos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Amén. Gloria a Dios. Demos hasta ahí. Vamos a hablar de un tema. Oír lo que dice el Espíritu. Oír lo que dice el Espíritu. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable y podamos entender la palabra de Dios. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del oír la palabra de Dios. Porque algunos no podemos entender, porque algunos no hacen la palabra. Hay algunas cosas que nos interfieren. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender la palabra. Padre del cielo, en el nombre de Jesús atamos toda influencia del enemigo. Todo lo que perturbe, lo que obstaculice para que el buen funcionamiento, Señor, y tu obra que fue iniciada en cada creyente continúe, Señor. Señor, rechazamos toda artimaña del enemigo, todo pensamiento, lo llevamos a la obediencia tuya, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para poder no solamente oír, sino atender, escuchar y hacer tu palabra en el nombre admirable de Jesucristo el Señor. Gloria al Señor, digamos gloria a Dios todos. Se pueden sentar, estar cómodos, y entonces vamos a entrar en materia. Con mucha frecuencia o en algunos pasajes bíblicos, la Biblia utiliza esta expresión. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando se le habla a las iglesias, a partir del capítulo 2, el escritor Juan, por el Espíritu Santo, declara estas palabras: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Amén. ¿Cómo dice? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y lo hace con cierto sentido de alarma o de alerta. Cuando esa expresión está ahí es porque Dios quiere que usted ponga mucha atención. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y nosotros no podemos leer la Biblia como se lee una revista, un periódico, un libro cualquiera. La Biblia hay que leerla con mucho detenimiento. Aún a veces, a mí por lo menos, me queda como a veces marcado una frase o una palabra y yo como que no es porque estoy ahí como retraído en ella, sino que pienso yo y creo yo que Dios me quiere enseñar, me quiere revelar algo, me quiere hablar algo. Entonces, es muy importante y hoy vamos a hablar de oír la palabra de Dios. Porque pareciera, hermanos, que algunos tenemos las orejas para otras cosas. Algunos las orejas les sirven solo para acomodar los anteojos. Otros para los que ponen sombrero, para que no les deslice el sombrero o la visera o la cachucha. Pero perdónenme la expresión orejas, aunque son orejas, pero el oído tiene una función que Dios puso en el cuerpo mucho más específica y profunda. El oído Dios lo hizo para oír, pero no solo para oír. Vamos a hacer una diferencia hoy entre oír y escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Y enseguida les voy a decir el por qué. ¿Qué es más fácil? Yo hago una pregunta a la iglesia aquí y a los amigos. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Oír o hablar? ¿Quiénes están por el oír? A ver, ¿qué es más fácil? Si hay alguno que diga, para mí es más fácil oír. A ver, levante la mano los que es más fácil oír. Y los que digan que es más fácil hablar, levanten la mano. Bueno, yo quiero decirles que ganaron los que pensaron que es más fácil hablar.
Es más fácil hablar que oír, que escuchar. Porque el escuchar demanda, sobre todo cuando me están hablando a mí, prestar atención. Nosotros desde niños, cuando aprendimos a hablar, para nosotros ya después de eso fue más normal, más sencillo. Pero el escuchar es un poco más complejo. Gloria a Dios. ¿Qué es más fácil, leer o escribir? Bueno, en esa sí podemos dividir un 50-50. Para unos es más fácil leer, para otros es más fácil escribir. Alguien dijo esto muy importante, que normalmente uno tiene 2 orejas o 2 oídos para oír el doble de lo que hablamos. Gracias a Dios, a muchos Dios, o a todos Dios nos dio solo una boca y nos dio 2 oídos. Mire que es que las cosas no están puestas ahí por simple coincidencia. Entonces, deberíamos, según esto, de hablar menos y oír más. Eso lo dice la Biblia y ahorita lo vamos a mirar. Que es más o es mejor oír que hablar. Gloria a Dios. Demos gloria al Señor. Uno debería aprender mejor oír que hablar. Y a veces fallamos en eso. Porque llega alguien que necesita ser escuchado y a veces nosotros a las carreras ni le prestamos casi atención. O nos desconcentramos fácil, o estamos haciendo algo distinto. La persona demanda nuestra atención y nosotros estamos haciendo otra cosa. A veces ocurre mucho con nuestros hijos, los que somos padres. Que llega el niño, llega la niña, llega el joven y uno está ocupado y a veces uno ni lo atiende. Porque le presta más dedicación o atención a otras cosas que al escuchar a esa persona que está necesitando nuestra atención. Gloria al nombre de Jesús. Estas 4 virtudes que nosotros tenemos, vamos a expresarlas: oír, hablar, leer, escribir. Es lo que en el mundo de la lingüística llaman como las 4 habilidades que todo ser humano debe desarrollar. Oír, hablar, leer, escribir. Esto porque nosotros somos seres sociales. Somos seres que pasamos la mayor parte del tiempo rodeados de gente. ¿Cierto? Nosotros no somos casasolas. Nosotros no somos ermitaños. Nosotros no nos estamos encerrando por ahí en un monte que nadie me toque, ni me vea, ni me diga. No, nosotros nos relacionamos. Somos seres, sobre todo el cristiano, de relaciones interpersonales con la familia, con los amigos, con los hermanos, en el trabajo, en el estudio. Entonces necesitamos sobre todo aprender a desarrollar no solamente cómo hablar, sino también aprender a oír. Denle gloria a Dios si lo cree. ¿Por qué me le estoy metiendo en esta introducción? Porque vea, hermano, mire, la comunicación. ¿Yo qué estoy haciendo hoy? Yo estoy llamando la atención de ustedes. Y estoy pendiente de que ustedes logren no solo oírme, sino escucharme. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La comunicación es el acto por el cual una persona puede comprenderse con otro para transmitir una idea. Gloria a Dios. Y esa comunicación cobra mayor sentido cuando el oyente aprende a escuchar al que le está hablando. Amén. ¿Por qué en la iglesia muchas veces el pastor, no lo digo por mí solamente, lo digo por muchos pastores en las congregaciones, que tratan de llamar la atención de algunos que se distraen fácil, que se desconcentran, que en cualquier momento se despistan, hasta se duermen? Y eso no es gratuito, y eso no es que porque realmente está pasando algo ajeno. Hay algo profundo allí donde el enemigo de su alma y el enemigo de mi alma no quiere que usted logre escuchar la voz de Dios. La voz de Dios.
Porque no es la voz del predicador, no es la voz del expositor. Puede ser el mensajero más sencillo, el menos elocuente, el menos letrado. Pero si es un hombre o si es una mujer ungida para ese oficio, aprobada por Dios, tiene un mensaje de parte de Dios para la iglesia y para la gente. Y Dios le quiere hablar a la iglesia. Y cuando Dios le habla a la iglesia y usted logra escuchar la voz de Dios, hermano, hay un terreno ganado a favor de su vida, a favor de su alma. Por eso es que muchas veces uno a veces trata que la gente no se desconcentre, que la gente atienda. Es difícil para muchos porque el tiempo aquí dicen que el hombre tiene una capacidad mental de concentración de 15, 20 minutos, dicen los expertos. 15, 20 minutos máximo y tan se distraen y vuelven y cogen el hilo. Pero Dios tiene la facultad y el poder para que nosotros podamos atender su voz, para que podamos escuchar su palabra y nosotros realmente salir beneficiados por la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces, una de las cosas más difíciles para muchos de nosotros es saber escuchar. Nosotros los creyentes, la mayoría hemos aprendido a escuchar lo que Dios dice en su palabra. Pero escuchar no es tarea tan fácil. Escuchar requiere un esfuerzo mayor que hablar. Por eso les dije ahorita, para mí personalmente es más fácil hablar que escuchar. Porque tenemos eso en nuestra naturaleza. Entonces, atender a alguien, escuchar a alguien no es tarea tan fácil. Hay quienes hablan y hablan y hablan hasta que por fin se quedan callados y parece, cuando se quedan callados, que les salieran letreros por todas partes. ¿No le ha pasado? Que hay gente que habla y habla y habla y habla y se quedaron callados y uno ve como si las bla 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 bla, las palabritas por todas partes. Porque nos hemos acostumbrado o se han acostumbrado no solamente una persona que habla mucho no escucha casi. ¿No ha notado eso? El que habla mucho casi no escucha. Y la invitación que hoy estamos recibiendo de parte de Dios, de parte de la palabra, es que ojalá no hablemos tanto. Escúcheme. Sino que nos dediquemos a escuchar y a saber escuchar. Recuerde que el Señor le habla al pastor porque la palabra de Dios es una espada de doble filo. Corta para acá y corta para allá. Y Dios me habló a mí. Yo tengo que reconocer y me habla. Pero Dios le quiere hablar también a usted. Dios quiere no solamente que usted oiga las vibraciones del sonido que produce la palabra de Dios, no, Él quiere que usted vaya más allá, usted se profundice más y logre atender, escuchar a Dios. Gloria al Señor. El escuchar de verdad no es simplemente oír una cantidad de ruidos o de palabras, sino más bien saber interpretar lo que uno está oyendo del que está hablando. Es decir, hay que poner atención a lo que nos están hablando. ¿Cuántos de ustedes, hagamos el ejercicio, recordemos, personas que nos hablaron durante el día, les escucharon de verdad? O las distracciones del tiempo, en los afanes de este momento, la tecnología, el trabajo y tantas cosas nos hacen que nosotros perdamos fácilmente la atención del que nos está hablando. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí es donde debemos pensar. Pensemos esto. Yo a Dios lo oigo hablar. Yo a Dios lo oigo hablar. No estoy hablando de que, no, sí, hermano, el predicador, el pastor a veces predica la palabra y uno oye. No, yo le estoy diciendo que si usted logra oír hablar a Dios. ¿Sí lo he escuchado hablar? Gloria a Dios. De más que sí. Pero créame que en muchas ocasiones, diría muchas, en que usted y yo no logramos escuchar hablar a Dios. Y pasa desapercibida la palabra, la voz de Dios por
Llegó al oído y como entró por aquí, salió por acá. Pero lo que Dios quiere no solamente tocar el oído. Dios quiere que esa palabra llegue al corazón mismo del hombre. Amén. Por eso es que usted, cuando venga al culto, cuando usted está estudiando la palabra, cuando usted esté orando, hermano, concéntrese en lo que está haciendo. Cuando uno está orando, como es de maluco, como es de mal gusto, yo me encierro en un cuarto y que me toquen la puerta las muchachas, o que mi esposa, o que igual yo con ella. Yo soy muy respetuoso de la oración personal de mi esposa, y ella igual. Cuando llega alguien, no, está orando, no le digan nada, dígale que no lo puede atender en el momento, porque usted está, hermano, es muy importante que usted esté ahí concentrado en el Señor, que usted se meta en el Señor. Yo recuerdo cuando nos hablaban del hermano Domingo Zúñiga. El hermano Domingo Zúñiga, cuenta la hermana Luz Marina de Galvis, cuando ella era, porque el hermano Reinel y la esposa, la hermana Luz Marina, fueron creyentes, discípulos de Domingo Zúñiga y la esposa. Dice que cuando la hermana una vez fue a pedir urgentemente la atención del hermano Domingo, fue en la mañana, y la esposa le abrió la puerta, la esposa del hermano Domingo, y le dijo: hermana, no la puede atender en este momento, él está orando, vuelva más tardecito. Y la hermana llegó como a las 9 de la mañana. Volvió a las 11. Tocó la puerta, hermana. Hermana, no la puede atender en este momento. Él sigue orando. Y volvió a la 1. Y llegó a la 1 y tocó de nuevo. Hermana, no, qué pena con usted. Él todavía sigue orando. Alabanzas al nombre del Señor. Volvió a las 3 de la tarde, no la pudo atender ni a las 3, a las 5, hermano. 7, 8, 9, 10 horas era ese hombre ahí metido hablando con Dios, Dios hablando con él. ¿Sabe por qué era un hombre que Dios usaba tanto? Porque era un hombre que atendía a Dios, que escuchaba a Dios y que hablaba con Dios. Y Dios le hablaba. Y llamaban a Domingo Zúñiga. Se había muerto una hermana. Iban por él, lo sacaban. Yo no sé si usted conoce la historia, usted es de la costa, él es costeño, fue costeño, de Cartagena. Y cuando él lo llevaban allá, la hermanita había fallecido, había muerto. Y el hombre oraba, y Dios lo respaldaba y resucitaba a esos muertos. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Porque había un hombre que le prestaba atención a las cosas de Dios, como se debe de prestarle atención. Gloria al Señor. ¿Ves, hermanos? Debemos pensar eso. ¿Yo oigo hablar a Dios? ¿O escucho realmente yo a Dios? Ahora, vamos a mirar una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre oír y escuchar? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? No es lo mismo. No es lo mismo oír que escuchar. Le voy a decir porque el oír y el escuchar son dos cosas diferentes. El oír es simplemente percibir las vibraciones del sonido. Nosotros percibimos, oímos. Ustedes ven cuando escuchan, por ejemplo, yo me hago aquí, tengo la oficinita aquí cuando estoy estudiando, queda hasta maluca porque está aquí cerca a la calle. Y yo escucho cuánto carro, moto pasa y oigo, las vibraciones, cómo suena la moto, cómo suena el carro, cómo gritó el niño, cómo lloró fulano, bueno, en fin. Oigo, percibo el ruido. En la mañana los pajaritos que cantan, percibo ese sonido. Oigo cuando pasa el vehículo, oigo el murmullo de la gente. Oigo el ruido que hace cierta música estridente que a veces ponen en el día, en la mañana. Yo oigo eso. Eso es oír. Y eso nos ocurre a todos, ¿cierto? Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Escuchar no es solamente la capacidad de atender a las vibraciones del sonido, sino atender o entender lo que uno está percibiendo. Es decir, darle sentido a lo que estoy oyendo. Gloria al Señor. Y entonces aquí hay que pensar algo. Hay que volver a pensar algo.
¿Será que yo con Dios me relaciono a través del oír o del escuchar? ¿Qué debemos hacer? A ver, si me están entendiendo, van a decir lo correcto. ¿Con Dios me relaciono a través del oír o del escuchar? Del escuchar, muy bien. Póngase en un 10. Gloria a Dios. Y por eso es que el Señor dijo ese día, leímos aquí, ahorita lo leímos. Si alguno tiene oídos, ¿cuántos tienen oídos aquí? Para oír, oiga, oiga. Y por ahí dice, oiga lo que dice el Espíritu. Les dijo también, mirad lo que oís. Oiga, qué expresión esa extraña del Señor. ¿Cómo mira uno lo que oye? Pero no se está refiriendo a mirar porque uno, ¿cómo va a ver las palabras? Se está refiriendo a que usted tiene que poner atención a lo que está oyendo. Y a veces nosotros somos distraídos y no prestamos atención a lo que oímos, a lo que realmente debe tener importancia para nosotros. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Y a veces me pasa aquí en los cultos, con algunos, que yo estoy hablando y otros están en otro planeta. O como que no le prestan atención a uno, o como que no les interesa. ¿Cómo se siente uno cuando usted le está hablando a alguien y no le escucha? Papi, pero le dice la hermana Dora a Ovidio, pongamos un ejemplo, es un ejemplo. Papi, vete, y Ovidio en el trabajo, pero sí me está escuchando, pero atiéndame. Le da rabia a la hermana, porque no lo está atendiendo, no lo está escuchando. Amén. ¿Usted cómo se imagina que Dios se siente? Que Él está hablándole a su pueblo. No lo vemos aquí, pero Dios habla su palabra, habla la palabra. Y Dios le está hablando a usted y usted por ahí distraído, usted se va para el baño, usted se va para afuera, usted contesta el teléfono. ¿Cómo se siente Dios cuando Él está hablando su palabra? Hermano, digo que Dios se siente muy mal. A esta gente no le interesa lo que yo digo. Pero qué bueno es cuando hay un pueblo, cuando hay una iglesia, hermano, que sea el predicador más sencillo, sea el hombre menos elocuente, pero tiene una palabra de Dios para transmitirle al pueblo, y usted está atendiendo, está prestando el oído y está llevando la palabra al corazón. Gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. Necesitamos hacer eso. El escuchar con atención. Es realmente comprender las ideas, el concepto, los pensamientos de lo que se nos está diciendo. Por eso la atención y la empatía, escúcheme esto, la atención y la empatía. ¿Qué es empatía? Se parece a lo que es simpatía, pero no es lo mismo. Empatía es que el predicador, que el hombre, que la mujer que se para acá o en otra parte a enseñar, a exponer la palabra, tenga la facultad de hacer que los ojos suyos estén puestos aquí. ¿Sí o no? Que preste el interés debido a la persona que está transmitiendo el mensaje. Por eso se necesita tanto la gracia de Dios. Se necesita la aprobación, la unción de Dios, pero se necesita estas dos facultades, atención y empatía. El expositor necesita la gracia y la unción, pero ustedes necesitan tener empatía y tener también ¿cómo se dice? Esa atención, que ustedes de verdad le presten atención a lo que se les está hablando. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, es allí donde encontramos el por qué algunas o muchas personas no hacemos lo que Dios nos manda. ¿Por qué las vidas de algunos cristianos, permítanme la expresión, dan mucho que desear? Porque simplemente oyen las vibraciones de las palabras de Dios, pero no logran escucharlo. No logran atenderlo, no logran prestar la atención debida. Porque cuando usted atiende, cuando usted se interesa, cuando la palabra de Dios está siendo expuesta y usted no solo la oye, sino que usted la lleva a la mente, al corazón, al pensamiento,
Dios va a empezar a hacer una obra grande en su mente, en su corazón. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria al nombre de Jesús. Hermano, debemos encontrarnos, o es allí donde debemos encontrar el por qué mi vida cristiana tal vez no ha crecido, no ha avanzado, o se ha estancado, se ha detenido. Amén. Debemos mirar, analizar, reflexionar, discernir. Amén. Porque hay personas que solo oyen, mientras que otras escuchan. ¿Sí ven la diferencia? Hay gente que oye, pero hay otros que escuchan. Alabanzas a Dios. Escuchar es prestar atención, atender, concentraditos allí. Hay quienes solo perciben cuando Dios habla. Oyen las vibraciones de la voz de Dios que llegan, pero no logran entender a Dios cuando habla. ¿Ah? No son oyentes que miran lo que oyen. Por eso es que el Señor dijo, mirad lo que oís, es decir, presten atención. Oh, aleluya, gloria al nombre de Jesús. No se interesan en poner cuidado. Usted no ha visto que hay personas que no se interesan. Yo no lo digo en San Jerónimo, digo de otros lugares, en otros planetas. Hay gente que por más vea, hermano, puede estar el Señor Jesucristo aquí en persona y no lo atienden. No lo escuchan. Se distraen fácilmente, cualquier cosita. Alabado sea el nombre de Jesús. No prestan atención, no analizan, no disciernen, como que no degustan la palabra que Dios les está dando para que se la coman. Como que no les sabe bueno, como que la rechazan, como que no quieren. ¿Sí o no? No, habrán cristianos en este tiempo desganados que están atiborrados de comida o de comida chatarra que llaman ustedes. O sea, hay gente que le gusta es comer hamburguesas, come ya perros, salchipapas, ¿qué más? Muchachos, muchachas. Arepa de queso, papito, todo ese tipo de comida. Bueno, digo que de vez en cuando he comido una cosita de esa, pues está bien. Pero hay gente que no vive sino comiendo de eso, comida chatarra. Y hay cristianos o hay creyentes que están atiborrados de comida chatarra. Y cuando les sirven el plato rico, ese típico montañero, ese mondonguito, ese sudadito, ¿qué más? Esas comidas, esa sopita, caldito de pescado. ¿Ah? Ahí sí como que no. Hermano, hay gente que está rechazando lo que es bueno. Está rechazando la verdadera comida que vino del cielo. La que de verdad alimenta el alma y el espíritu. No, porque no le están prestando la atención debida. Y necesitamos prestarle oído a esto. Gloria a Dios. A veces hay quienes son solo oidores y nada más. Vamos a mirar en Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, mire lo que dice Santiago por el Espíritu Santo. Todo hombre sea pronto para y tardo para. No es que sí, que es mejor oír que hablar. Y el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. Miremos el caso de aquellos dos hombres que edificaron sus casas. ¿Se acuerdan? El Señor habló de dos hombres que estaban poniendo fundamentos para sus casas. El uno edificó la casa ¿sobre qué? Sobre la roca, y el otro sobre la arena.
Pero el que edificó la casa sobre la roca, el Señor le dice estas palabras en Lucas capítulo 6. Me gusta la expresión que utiliza aquí el evangelista Lucas, capítulo 6, verso 47. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Oye mis palabras y las hace. Aquí hay algo importante. El que oye las palabras de Dios y las hace es porque escuchó. No solo yo, sino que prestó atención. El que escucha mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó, oiga bien, hubo otro que oyó también, pero no escuchó, no atendió. Y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A la vida cristiana. Hay cristianos que han edificado y están edificando sobre la arena, que solo oyen pero no escuchan. Y cuando oyen, pues no pueden obedecer, no pueden hacer, porque la palabra de Dios no está llegando al lugar que debe de llegar. Para que nosotros podamos obedecer a Dios, necesitamos que su palabra penetre no solamente el oído, sino que llegue al corazón del hombre, para que pueda hacer una obra tremenda en nuestra vida. Porque, hermano, no hay otra forma de poder nosotros rechazar el pecado. No hay otra forma de nosotros obedecer a Dios si la palabra de Dios no está en nuestro corazón y nuestra mente. Si solo oímos pero no escuchamos, créame, hermano, que vamos a ser como el que edificó su casa sobre la arena. Nuestra vida cristiana se va a quedar en ruinas. Pero si logramos no solamente oír, sino atender, escuchar, va a producir la palabra de Dios un efecto secundario en nuestra vida que nos va a poner a hacer la palabra misma de Dios, y Dios nos va a bendecir para obedecerle a Él. Y vamos a salir nosotros beneficiados porque estamos entonces construyendo y edificando sobre la roca. Dele gloria al que vive esta hora. Alabado sea el Señor. Nosotros a veces nos ha pasado cuando uno, ¿cierto?, no lo escucha, no lo atienden a uno. Es que yo no le importo lo que les digo. Yo a veces me enojo con las niñas y con mi esposa y no me escuchan, o a veces al contrario. Y entonces ya uno dice, y se llena uno de motivos y hasta se acompleja uno. Es que yo no les intereso, ellos ya no me quieren. Y no le pasa a usted, no le ha pasado a usted algo así. Que es muy, muy maluco, hermano, es de muy mal gusto que uno... Y claro, a veces las muchachas, y yo estoy por ahí ocupado, llegan en el momento que estoy por ahí ocupado, y yo ni logro percibirles cuando me hablan. Estoy tan concentrado en otra cosa. Y entonces se va y le pone la queja a la mamá y dice, mamá, vea, mi papá, ¿qué tal? Y entonces, no, mía, pero es que hable en el momento, él está ocupado, ¿por qué fue a hablarle ahí? No logré escuchar lo que me decía, y por ahí percibí como un murmullo, pero no logré atenderla. Y uno a veces se equivoca. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué duro es cuando uno habla y la gente no escucha, ¿cierto? Se pone uno todo sentimental. ¿Sí o no? ¿Qué sentirá Dios, hermano, de verdad, cuando Él ve que muchos de nosotros no lo escuchamos? Y aquí es donde radica el problema de algunos, en el escuchar con atención. Yo diría que este es el primer punto para avanzar, para crecer en la vida espiritual, para crecer en la vida cristiana. Aprender a oír la palabra de Dios, no oír, a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Mire, me encontré este texto por aquí esta mañana. Yo estaba estudiando todos estos días, desarrollando el tema, pero esta mañana me encontré este texto en Marcos capítulo 12, 37. Mire este texto. Estaba hablando el Señor, hablando de quién era hijo, el Cristo en el sentido genealógico, de quién desciende. Y en el verso 37 dijo,
David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y mire lo que dice esta segunda parte. Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¡Ja! Le oía de buena gana. Yo diría, yo los puedo mirar. Esta expresión me da a entender a mí que esa gente estaba así, vea, boca abierta y los ojos concentrados y la mente. Y yo le veía la medio sonrisita porque se estaban alegrando de las palabras que salían de la boca de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Le oían de buena gana. Como es de bueno que a uno lo escuchen de buena gana. ¿A usted le gusta que lo escuchen de buena gana? Y cuando el pastor, cierto, a veces ha pasado. Eso, Mana Magali. No escucha, porque a veces cometemos ese error. Pero que ojalá eso no se convierta en una frecuencia en nosotros, hermanos, y con Dios, con el hermano, con nuestros hijos, con nuestra familia. Prestemos atención cuando nos hablan. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor. Vea, hermano, yo una vez, y hay gente que quiere ser escuchada y no más. Yo una vez una señora vino, pastor, yo necesito hablar con usted. Yo, claro, está muy ocupado, pero necesito que me preste un buen tiempo. Y se vino para acá y la atendí aquí en el templo. Vea, me habló, lloró, habló, volví a llorar. Y yo no decía una sola palabra. Y yo no le dije sino después de que terminó, después de 2 horas de oírla y oírla y oírla y oírla y oírla. Ella se despidió y se fue contenta y yo no le dije nada, hermano, no le dije nada. Solo quería desembuchar todo lo que tenía, que alguien la escuchara. Y yo solo le dije, Dios le bendiga, y se fue contenta, gloria a Dios. Porque hay gente que necesita ser atendida, ser escuchada, así usted no le diga nada. Gloria a Dios. ¿Cómo estarán nuestros hijos? ¿Cómo estarán nuestros parientes, nuestros hermanos, necesitando que alguien los escuche? Demos gloria a Dios. Usted viene al culto, hermano, a oír un sermón o a escuchar a Dios. Estoy acostumbrado a oír el evangelio ya. Algunos dicen. ¿O disfruta usted verdaderamente escuchando lo que Dios le dice? ¿Todavía disfruta escuchando la palabra o no? De verdad, dígame la verdad. ¿Usted disfruta? La gente que de verdad sale adelante en la vida espiritual son esos cristianos que se consolidan en lo que Dios les dice, que son fuertes en la fe, se caracterizan porque son cristianos que saben escuchar a Dios, se ponen del lado de Dios, entienden a Dios, comprenden lo que Dios dice, están totalmente identificados con lo que Dios les dice. Amén. No solo oyen, lo escuchan, lo atienden, comprenden lo que Él dice y lo ponen por obra, obedecen la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y ahí es donde tenemos que llegar. Porque si hay una anomalía, ¿por qué yo no soy capaz de ser fiel cristiano? ¿Por qué me cuesta esto, me cuesta aquello? Es porque no has atendido realmente la voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene el poder, tiene la facultad de cambiar las cosas en tu vida. Lo que tú tienes o que has tratado de cambiar durante tanto tiempo, no has podido. En un instante, en un momento, por la palabra, Dios te lo puede quitar, te lo puede cambiar, te puede transformar en instantes de segundo. Pero tienes que oír y oír con fe, escuchar con fe, atender a Dios con fe. Gloria al Señor. Preguntémonos esta noche, volvámonos a preguntar: ¿comprendo yo a Dios cuando me habla, sí o no? A ver, preguntémonos, ¿comprendo a Dios cuando a mí me habla? ¿Entiendo las cosas de Dios? Seamos sinceros. ¿Sé yo cuando Él me está hablando, sí o no? ¿Usted sabe cuando Dios le habla? Allá debemos llegar todos. Si Dios me habla a mí, no se ponga usted a refunfuñar si le habló duro. Y no le eche la culpa al pastor o al predicador. Es que el pastor la tiene contra... Mentira.
¿Usted cree que el pastor se va a dedicar a orar y a estudiar para tirarle un mensaje a usted solito? No, no, señor, no. El pastor, el predicador, el que tiene temor de Dios, se pone en la presencia de Dios para que Dios le hable al primero y luego hablarle a la iglesia. Pero es la palabra de Dios. Créame que es la palabra de Dios. Seguro, no que hay gente que dice que no, pero así es. Un día Dios le recalcó al pueblo en forma de pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sí lo dijo el Señor. Esto es diferente a ¿por qué no oís mis predicaciones? Hay gente que le gusta que le oigan las predicaciones, pero esto no se trata de que nos oigan las predicaciones, ni los sermones, ni las enseñanzas. Esto se trata de que la gente oiga la palabra de Dios, que tú logres oír a Dios hablar. Gloria al nombre de Jesús. Vea, hermano, la gente oía a Jesús predicar, ¿sí o no? ¿Sí lo oían? La gente oía sus disertaciones, sus exposiciones. Amén. La gente se había acostumbrado a oír la palabra del Señor Jesús. Pero aquí les hace una pregunta: ¿por qué no entienden lo que yo hablo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes solo me oyen, pero no me entienden. Imagínense. A ustedes solo les llega la vibración de mi voz, que llega al oído, pero de ahí no pasa. Esos que se fueron después del milagro de los panes y de los peces detrás del Señor, ¿oían las predicaciones de Jesús, sí o no? Pero no lo escuchaban. Se fueron detrás de ellos porque ellos creyeron que el Señor, mire, malinterpretaron el propósito del Señor. Se fueron detrás de él porque les llenó ¿qué? Hay gente en la iglesia que cree que el Señor los quiere tener aquí solamente para darles de comer, de vestir, carro, casa, beca. No. El propósito de Dios es más grande que eso. Dios quiere darnos vida eterna, salvación a nuestras almas. Pero necesitamos escucharlo a Él. Se fueron detrás de Él y eran más de 5,000. Ustedes, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes, ¿por qué solo me oyen pero no me entienden? A ustedes solo les llega la vibración de mi voz. El escuchar la palabra de Dios no solamente toca el oído, sino que también debe entrar al corazón. Aleluya, gloria al Señor. Y cuando le cogió el Señor y les dijo: vengan pues, les voy a enseñar una cosita. Ustedes vienen porque yo les llené el buchecito el día de ayer. Vengan que les voy a decir: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¡Ah! Oían pero no escuchaban, no entendían. ¿Cómo así? Mira, está loco. ¿Cómo se le ocurre decir que tenemos que comernos la carne y la sangre, beber? Ay, este tipo está loco, está fuera de sí. Y empezaron a irse a desfilarle uno tras otro. Empezaron a irse porque solo oían pero no escuchaban. Pero habían 12 que estaban ahí, que no solo oyeron, sino que también escucharon. Amén. Entendieron. Se quedaron. Y el Señor los miró: ustedes oyeron también lo que les dije. ¿Por qué no arrancan con ellos? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dele gloria al Señor Jesús. Dele gloria al Señor Jesús. Démosle un aplauso fuerte a Él en esta hora. Vea, termino diciendo esto. Vea la respuesta del mismo Jesús, del mismo Dios, a la pregunta que Él mismo formuló: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Esta es la pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero viene la respuesta. Vea la respuesta: porque no podéis escuchar mi palabra. Ahí mismo. ¿Por qué no entiende la gente el propósito de Dios? Porque no saben escuchar. Le preguntaron: maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por misterios y en secreto y no les hablas como nos hablas a nosotros? Y Él le dijo: porque a ustedes sí les es dado a conocer los misterios del reino, pero a ellos no. ¡Ay, Señor! Se preguntarían, cuestionarían: ¿estás haciendo acepción de personas? A unos sí, a otros no. No. Él les aclara y les dice: porque ellos, oyendo,
no oyen, viendo, no ven, y su corazón se ha entenebrecido, se ha endurecido, para que no entiendan. ¿Por qué les decía el Señor esto? Porque esa gente oía por oír, no tenía interés, no prestaba atención, no querían compromisos con nadie, ni mucho menos con Dios. Pero aquel que de verdad tiene un sentido de pertenencia por el Señor, por su palabra, está buscando, anhela de Dios, busca de Dios, créame que va a encontrar a Dios, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar, Dios va a hacer algo grande con esa persona. Pero usted necesita atenderlo a Él, prestarle atención a las cosas de Dios. Dejemos de prestarle tanta atención a lo de afuera. Eso es secular, eso es secundario. Prestémosle más atención al Señor. Atendámoslo en el servicio, atendámoslo en lo que Él demande de nosotros algo, hermano. Si tenemos que orar después de que llegamos cansados en la noche, métase a rodillas, así se duerma, pero Dios sabe, conoce su corazón. Pero yo sé que Dios va a hacer algo, le va a dar una experiencia personal a usted con Él. Lo va a revitalizar, lo va a reconfortar, lo va a renovar. Va a ser maravilla, hermano. Necesitamos atender a Dios, escuchar a Dios. Vamos a orar a Dios para que esta iglesia y cada amigo, dejamos inconcluso el tema, que Dios le ayude a usted, no solo a oír, sino a escuchar. Diferencia eso, pastor. Usted vino hoy, ¿qué? ¿Sí logró escuchar algo o no? Dígame en el que logró escuchar, así sea unas 2, 3 palabritas. Parece que no. Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor que abra nuestros oídos, porque mire, la salvación empieza por el oír, pero el oír con fe, ampliar la mente para poder lograr escuchar, hablar a Dios y haga la obra, porque sin salvación, hermano, estamos perdidos. Pero si Dios logra entrar por la palabra en nuestro corazón, ha entrado y nos mantenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos. Somos salvos por su gracia y su misericordia. Levante sus manos, por favor, y dígale algo usted al Señor ahí personal. Dígale: Señor, quiero aprender a escucharte hablar. Dígale al Señor.